Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Espinosa y soy estudiante de la carrera de Tecnología de la Información en la Universidad Estatal de Milagros. En este video les voy a explicar un tema muy importante dentro de la asignatura Fundamentos Matemáticos para la Ingeniería, los cuales son los vectores en el espacio tridimensional. ¿Alguna vez se han preguntado cómo un celular puede ubicarte con tanta precisión usando GPS? ¿O cómo los ingenieros calculan las fuerzas que actúan sobre un edificio, un puente o una estructura en movimiento? Todo esto es posible gracias a los vectores tridimensionales. Estos vectores son herramientas matemáticas que nos permiten representar magnitudes dentro de magnitudes que tienen dirección, sentido y tamaño en un espacio de tres dimensiones. Son fundamentales en áreas como la física, la ingeniería, la robótica, la navegación y los videojuegos, y muchas ramas más de las tecnologías modernas. Definición y propiedades de los vectores. Un vector tridimensional es una cantidad matemática que se representa así. V es igual a x, y, z, donde x es la componente horizontal, el eje x, y es la profundidad, el eje y z es la altura, el eje z, donde todo vector tiene cuatro propiedades principales. Uno, magnitud, es la longitud o tamaño. 2. Dirección, que es la línea a lo largo de la cual actúa. 3. Sentido, que indica hacia dónde apunta. Y 4. Punto de aplicación, que es desde donde parte normalmente del origen. Por ejemplo, si tengo un vector que es igual a 3,4,5, significa que 3 unidades en el eje X derecha, 4 unidades en el eje Y, que sería la profundidad, y 5 unidades en el eje Z, que sería la altura. Tenemos también lo que es la magnitud y ángulos directores. La magnitud en un vector, por ejemplo, V es igual a Y, Z, X. Se calcula con esta fórmula, que nos dice: la magnitud del vector se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Para nuestro ejemplo sería V es igual a 3,4,5, lo cual sería 3 al cuadrado, que nos da igual a 9, 4 al cuadrado, que nos da igual a 16, y 5 al cuadrado, que nos da igual a 25. Entonces sumamos 9 más 16 más 25, lo cual nos da 50. Entonces la magnitud de la raíz cuadrada es 50, o sea, aproximadamente 7,07 unidades. Ahora veamos los ángulos directores, que son los ángulos que el vector forma con cada eje. Se utilizan los cosenos directores para encontrar las direcciones del vector. Estos cosenos se calculan dividiendo cada componente del vector entre la magnitud total del mismo. Por ejemplo, para un vector con componentes como 3, 4 y 5 y una magnitud aproximadamente de 7,07, el coseno del ángulo alfa es igual a 3 dividido entre 7,07, lo que da aproximadamente 7,424. Y por lo tanto el ángulo alfa es aproximadamente 75 grados. De manera similar, el coseno del ángulo beta es 4 dividido entre 7,07, que es alrededor de 0,566. Y el ángulo beta es aproximadamente 55,6 grados. Finalmente, el coseno del ángulo gamma es 5 dividido entre 7,07, lo cual es igual a
0,707 y el ángulo gamma es aproximadamente 45 grados. Estos ángulos representan las orientaciones del vector respecto a cada uno de los ejes. Ahora veamos un ejemplo práctico. Imagina que un dron parte del punto A y debe llegar al punto B. Primero, el vector de desplazamiento se calcula restando B menos A, lo cual nos da 6,6,8. Ahora calculamos su magnitud. 6 al cuadrado es igual a 36. 6 al cuadrado es igual a 36. Y 8 al cuadrado es igual a 64. La suma sería 136 y su raíz es aproximadamente 11,66 metros. Ahora, para los cosenos directores, el coseno del ángulo alfa es igual a 6 dividido entre 11,76, lo que da aproximadamente 0,515 y por lo tanto el ángulo alfa es aproximadamente 59 grados. De igual forma, el coseno del ángulo beta también es 6 dividido entre 11,66 con un valor similar de 0,515 y el ángulo beta es también alrededor de 59 grados. Finalmente, el coseno del ángulo gamma es 8 dividido entre 11,66, aproximadamente 0,686. Y el ángulo gamma es cerca de 46,7 grados. Esto indica que el dron se moverá en diagonal ascendiendo mientras avanza hacia adelante y hacia la derecha. Veamos una comparación entre vectores en 2D y 3D. En 2D, un vector solo tiene dos componentes, que sería X y Y. Y en 3D tiene tres, X, Y y Z. En 2D hay un solo ángulo. En 3D hay tres ángulos directores. Visualmente en 2D es un plano y en 3D se necesita espacio tridimensional. Los vectores de 3D se aplican en problemas más reales, como el movimiento de objetos, diseño de estructuras, robótica, realidad virtual, también en simuladores de videojuegos. Son más complejos, pero también mucho más útiles. Tenemos también las aplicaciones prácticas. Para finalizar, veamos algunas aplicaciones concretas de los vectores en 3D. En la ingeniería civil se usa en la análisis de fuerzas en estructuras, también en diseño de puentes y edificios, también en cálculo de tensiones en materiales. También en tecnologías de la información se usan gráficos por computadora y animación 3D, en realidad virtual y aumentada, algoritmos de navegación y robótica. También en procesamiento de imágenes médicas. También en física e ingeniería mecánica se usan en el análisis de movimiento de proyectiles, en la dinámica de fluidos y en el electromagnetismo y campos de fuerza. También en la navegación y transporte se usan en los sistemas GPS y navegación satelital. También en control del tráfico aéreo y en la navegación marítima y submarina. Estos ejemplos demuestran que los vectores tridimensionales no son solo conceptos teóricos, sino también herramientas prácticas que utilizamos diariamente en nuestra vida moderna. Para concluir, los vectores tridimensionales son herramientas matemáticas esenciales. Nos permiten descubrir con precisión magnitudes que tienen dirección, sentido y tamaño. También aprendimos cómo se calcula una magnitud y los ángulos que forman con los ejes. Y dividimos
y vimos cómo estos conceptos se aplican en la vida real, desde un dron hasta la arquitectura o la tecnología. Como estudiante de TICS, dominar estos temas es clave para futuras aplicaciones en gráficos por computadora, robótica, simulación y muchos más. Gracias por ver este video, espero que esta explicación haya sido clara y útil para ustedes. Muchas gracias.